Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de apologética. La verdad los hará libres. Hoy día estamos con ustedes Adrián Castro desde la Isla del Encanto y Roquel Cárdenas desde Panamá. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí en este programa con ustedes compartiendo por los medios digitales y como ya sabemos por las estadísticas que ha sido de muy buena acogida y nosotros le damos las gracias a Dios porque el propósito nuestro es compartir nuestra fe con fundamentos, con los fundamentos bíblicos, doctrinales, históricos, pero obviamente con la sencillez de dos laicos que tratan de hablarle a otros laicos. Adrián. Exactamente, como dice el salmista, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Nosotros verdaderamente nos hemos dado cuenta que el Señor nos da más de lo que merecemos, porque como dice el hermano Roquel, sencillamente hacemos lo que el Señor nos ha llamado, llevar esa buena nueva a todas partes, y Él es tan generoso que no se cansa de dar. Cuando dice a dar, da manos llenas, y así lo ha hecho con nosotros. Verdaderamente estamos sumamente contentos y agradecidos, porque es que ustedes mismos, ¿verdad?, los que sintonizan este programa, son los que han decidido decirle sí al Señor, y eso es lo más importante, porque el hermano Roquel y yo podemos estar aquí horas muertas hablando de lo que sea, pero si ustedes que están allá no ponen su corazón como un terreno fértil, de nada vale. Y damos gloria al Señor que está haciendo de gran acogida en diversos lugares. Algo hermoso la acogida que está teniendo, y sabemos que más allá de cualquier número que pueda lanzar algún algoritmo, es las almas que están siendo impactadas y que están siendo bendecidas porque están conociendo qué enseña la iglesia con referencia a estos temas que estamos compartiendo, y así ellos pueden vivir a plenitud su fe, y en caso de dar razón a aquel que se la pida, hacerlo con sencillez y con respeto. Bueno, Adrián, hoy vamos a abordar un tema que probablemente está implícito, pero en mi experiencia, no sé en la tuya, muchas personas no lo tienen muy claro. De hecho, yo le digo a las personas que hay una parte de la misa que el sacerdote dice: oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y el pueblo responde: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Solo repetimos en cada misa, pero tal vez no entramos en cuenta que la misa es un verdadero y propio sacrificio. Adrián. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad?, como tú dices, es importante que aquellos que estén viendo esta transmisión, si no han tenido la oportunidad de ver nuestro programa anterior, que fue sobre la Eucaristía, le invitamos a que vaya a la lista de reproducción de este programa, donde van a ver todos los programas que hemos realizado hasta el momento en orden, y buscan el programa de la Eucaristía, y ahí va a entrar de lleno como una base para que cuando vaya a ver esta transmisión nuevamente, pues comprenda a profundidad puntos que ya tocamos en el programa anterior, pero que aquí vamos a profundizar desde el aspecto que nos trae Roquel, que es el de la misa como sacrificio. Así que, como siempre decimos, lápiz y papel en mano para que comience esta aventura. Bueno, Adrián, yo creo que, por ejemplo, podríamos abordar primero el tema de la palabra sacrificio, ¿no? Claro. El sacrificio en términos generales, es cuando nosotros decimos en lenguaje común: yo me he sacrificado por la educación de mis hijos. Entonces, el lenguaje común es cuando usted ofrece algo material o espiritual, un esfuerzo por algo bueno. Dice: yo me he sacrificado por tal o cual cosa, yo me he sacrificado por tener este cuerpo, yo me he sacrificado por estar en condiciones físicas. Entonces, en ese sentido, es un esfuerzo. Pero también hay un sentido, diríamos, espiritual, ¿no? Que es cuando nosotros decimos que ofrecemos sacrificios a Dios. Entonces, ahí, en ese sentido, cada cosa que nosotros hacemos en unión a Dios es un propio verdadero sacrificio, como cuando oramos, ayunamos, damos limosna, para dar ejemplos solamente de actividades que nosotros podemos ofrecerle a Dios como verdaderos sacrificios, ofrendas agradables a Él, unidas a Cristo. Por ejemplo, hay un texto interesante en Romanos 12:1 que dice así: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos
como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será el culto espiritual. Entonces nosotros podemos ofrecer todo nuestro ser a Dios. Y hay otro texto en Colosenses 3, 23 y 24 que dice: todo cuanto hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, consciente de que el Señor le dará herencia en recompensa. O sea, todo eso que hacemos en nombre del Señor le es agradable, es como una ofrenda. Entonces ahí tenemos otro concepto de sacrificio. Pero hay, en sentido ya más estricto, teológico, el bíblico, se habla de sacrificio es cuando se hace una acción donde se da donde se cumple unos requisitos. Primero, se da una ofrenda visible, una víctima visible. Segundo, la hace un sacerdote legítimo. Eso ocurría en la antigua alianza. Y tercero, el sacrificio tiene el motivo de, primero, obviamente, alabar a Dios y reconocer su soberanía, y además de eso, pedirle perdón por los pecados, o sea, en reparación. Entonces, ahí vemos lo que es, en sentido estricto, lo que es un sacrificio, como lo vimos en la antigua alianza, ¿no? Cuando se hablaba de que se ofrecía un sacrificio, para que sea, tendría que haber una víctima visible. En este caso, en el Antiguo Testamento eran animales y cosas. Tenía que haber el sacerdote, para que fuera válido, tenía que ser un sacerdote reconocido por Dios. Y tercero, tenía que tener un propósito. El propósito generalmente era alabar a Dios, reconocer su soberanía y pedirle perdón por nuestros pecados. Entonces ahí vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el sentido del sacrificio. Adrián. Y que para beneficio de los que están viendo esta transmisión, recordar que según la doctrina católica, el sacrificio en un sentido más estricto es la oblación externa de una cosa sensible con cierta destrucción de la misma, realizada por el sacerdote en honra de Dios para testimoniar su supremo dominio y nuestra compleja sujeción a él. Me gustaría compartir con los hermanos un texto de Padre Milton Barros, donde explica con una historia lo siguiente. Cierto día un joven vino a pedir ayuda a su párroco. Se trataba de un caso muy serio, para el cual el joven no veía remedio. Habría una reunión el siguiente domingo de doctrina católica y esta conferencia sería presidida por un orador muy famoso. Todos sus amigos irían y él no quería perder el evento de tanta relevancia. Por eso venía el sacerdote a pedir que diese otro sacrificio para realizar, pues el de domingo él no podría hacerlo. Al oír esto, a este pedido, el padre no entendió a qué se refería el joven. Le pidió que se explicase mejor y a este pedido recibió la siguiente respuesta. Es que la reunión será en el horario del santo sacrificio de la misa. De este modo, yo le pido que me dé otro sacrificio en lugar del santo sacrificio del domingo. Y aquí es donde ese equívoco relato, ¿verdad? Ese equívoco relato arriba, muchas veces puede ser el de muchas personas, porque no siempre, ¿verdad? Tan jóvenes, a veces también las mayores. Y la duda de este joven, de la historia que compartimos, del padre Milton, que la comparte, y que tal vez el de muchas personas, que si lo expresamos, ¿verdad? De la manera que es el por qué la misa es llamada sacrificio, para que ellos entiendan. Por ejemplo, a veces hablamos de sacrificio desde el aspecto humano, pero también hay que ver el aspecto espiritual, como lo que nos compartía desde el Antiguo Testamento. Y ahí este gran problema, ¿a qué se debe? Pues a la imprecisión del concepto sacrificio. Porque, ¿qué es en verdad un sacrificio? Pues mira, recapitulando lo que ya se ha hablado, para muchos el sacrificio es una acción muy dolorosa que se debe realizar y de la cual no hay medios de escapar. Este concepto es por demás simple y no muestra el real tenor de un sacrificio, llegando así a confundir a las ideas de las personas. Ahora bien, repitiendo con el aspecto de la doctrina católica, el sacrificio en su sentido más estricto es la oblación externa de una cosa sensible con cierta destrucción de la misma, realizada por el sacerdote en honra de Dios para testimoniar su supremo dominio y nuestra compleja sujeción a él. Roquel. Bueno, hermanos, y nosotros sabemos, y no vamos a ahondar mucho en eso, de que en el Antiguo Testamento se establecieron sacrificios.
Y de hecho, cuando Jesús en su vida terrena estaba el templo de Jerusalén, donde se ofrecía permanentes sacrificios de animales. Pero nosotros sabemos que Jesucristo vino a ofrecer un único y propio sacrificio de una vez para siempre. Solo para cita de un caso, dice Efesios 5:2, practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. Entonces, cuando nosotros generalmente hablamos de esta manera, inmediatamente nos viene a la cabeza la cruz. Jesucristo se entregó y fue crucificado, sufrió por nosotros, murió, entregó la vida por nosotros y después resucitó. Entonces se ofreció en un sacrificio sangriento. Pero lo que olvidamos muchas veces es que Jesucristo también ofreció un sacrificio, pero no incruento. Antes de él ofrecerse verdaderamente en la cruz, él decide ofrecer un sacrificio incruento. ¿Ustedes dirán dónde? En la última cena. En la última cena, como muy bien recuerdo que Adrián nos explicaba, cuando hablaba de la Eucaristía, nos hablaba de que Jesucristo estaba ofreciendo un sacrificio. Miren lo que dice Lucas 22, 19 al 20. Tomó luego el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Haga esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza, mi sangre que se derrama por ustedes. Entonces, como decíamos, la expresión entregar el cuerpo, derramar la sangre, significaba o tenía sentido propio de un sacrificio. La entrega del cuerpo y el derramamiento de sangre era las características más propias de un sacrificio. De hecho, cuando en la antigua Biblia se hacía el sacrificio que hacía, se degollaba la víctima y se le daba el animal para que se sangrara y después el cuerpo era entregado para ser devorado por las llamas muchas veces. Entonces, este ofrecimiento de entregar el cuerpo y derramar la sangre es lo que Jesucristo nos dice claramente cuando usa las mismas expresiones y hace otra cosa importante, hermanos, identifica realmente que el mismo cuerpo que se va a entregar en la cruz, ¿ve? Es ese mismo que él está ofreciendo en ese momento y la misma sangre que se va a derramar en la cruz es esa misma sangre que se está ofreciendo en ese momento en la Eucaristía. Adrián. Me gusta mucho que algo que compartió uno de los papas, ¿verdad? Porque frente a la ignorancia concerniente a la misa como sacrificio de Cristo y de la Iglesia, que se encuentra lleno en el origen de tal frecuente abstención eucarística y dominical, Pío XII nos presenta en su encíclica Mediator Dei el instrumento de una iniciación en profundidad al sentido de la misa, vista como centro de la vida cristiana. Y la concepción sacrificial de la misa es retomada por el Catecismo de la Iglesia Católica. Veremos aquí el porqué y el sentido de la presentación de la misa como sacrificio de Cristo, primeramente, luego como sacrificio de la Iglesia y que pueda facilitar una urgente rectificación pastoral. Así que queremos que los hermanos tengan eso en cuenta y vuelvo y repito para que puedan buscarla en sus hogares y profundizar. La encíclica Mediator Dei de Pío XII, que habla en profundidad de la misa como sacrificio de Cristo y de la Iglesia para que los hermanos puedan aprovechar, porque sabemos que por motivos de tiempo no vamos a leer la encíclica completa, pero vuelvo y repito, encíclica Mediator Dei de Pío XII para que los hermanos puedan complementar la información que estamos dando aquí. Como siempre hacemos en nuestros programas, compartimos información de la Sagrada Tradición, de la Sagrada Escritura y de los documentos del Magisterio. Y es importante comprender esa necesidad fundamental y permanente de que la persona humana es regresar a Dios. Y con este sacrificio en la misa, el ser humano regresa a Dios. Sacrificio que se hace presente. Es como viajar en el tiempo, diría yo, Roquel, porque la misa es atemporal. Es como si estuviéramos frente al Calvario. Bueno, no es como si estuviéramos, es que estamos frente al Calvario en el momento en que se está realizando la misa. Nosotros presenciamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en cada misa que vamos. Lo que pasa es que obviamente nosotros lo vemos cada vez que podemos ir,
pero es un solo sacrificio perpetuo y eterno que se hace vigente y presente en cada Eucaristía. Hermano Roquel. Y mira, Adrián, hay otro elemento importante. Sabemos y respetamos las opiniones. Alguna persona podrá decir, oye, pero esta gente se la ha pasado aquí hablando y especulando, ¿y de dónde sacaron ellos eso de que la misa es sacrificio? ¿No? ¿De dónde? Bueno, vamos a empezar diciendo que los primeros cristianos estaban tan conscientes de que la celebración de lo que ellos llamaban en ese momento la fracción del pan, ¿no? Que es lo que hoy nosotros llamamos la Santa Misa, era un verdadero y propio sacrificio que San Pablo, dando una catequesis, compara verdaderamente ese sacrificio de la misa con los sacrificios que todavía se estaban realizando en el templo de Jerusalén. Es más, hace más la comparación, más profunda. Y como todos sabemos, en la antigua alianza, a los sacerdotes, solamente a los sacerdotes, le era permitido comer parte de la víctima, de lo que se ofrecía como comunión y como manutención del sacerdote para tener sus alimentos, se le permitía comer parte de la ofrenda. Entonces, solo los sacerdotes tenían derecho a comer de esa ofrenda. Pero San Pablo usa ese ejemplo de que el sacerdote de la antigua alianza, cuando comía el sacrificio, se ponía en comunión con ese sacrificio. Y nosotros, los católicos, cuando consumimos en la misa el cuerpo y la sangre de Cristo, nos ponemos en comunión con el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué San Pablo estaba haciendo esa comparación? Porque había personas que iban y comulgaban el cuerpo de Cristo y después iban a hacer cosas indebidas. Entonces decían, ustedes están violentando, ustedes están vulnerando, ustedes están siendo sacrílegos con el cuerpo de Cristo, haciendo comunión en la mesa de los demonios y en la mesa de Cristo. Entonces, pero amén de la catequesis, lo que queremos que vean el concepto. Y lo hemos explicado anteriormente porque a veces cuando uno lo escucha la primera vez, le cuesta, ¿no? ¿De qué está hablando? Habla de la mesa de los demonios, después habla de la mesa de Cristo, después habla del antiguo sacrificio. Era porque San Pablo estaba empezando a decir que el sacrificio de Cristo, o la misa, un verdadero sacrificio, que lo que comemos del cuerpo y su sangre, hacemos comunión con ese cuerpo y sangre. Igual que hacían los sacerdotes en esa época, que ya no lo hacen, porque el templo de Jerusalén no existe, comían de la víctima. Y al final vuelve y le dice, entonces ustedes si hacen comunión con el cuerpo de Cristo, no pueden hacer comunión en la mesa de los demonios. Entonces, fíjense lo que dice, vamos a leerlo. 1 Corintios 10, 16, 21. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Pensemos en Israel según la carne. Aquellos que comen la víctima, ¿no están acaso en la comunión con el altar? Quiero decir con esto que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que el ídolo es algo. No, afirmo sencillamente que los paganos ofrecen sacrificio a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Tampoco pueden sentarse a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Aquí, como decía, presentan tres tipos de sacrificio. El sacrificio único y definitivo de Cristo, que donde compartimos en la mesa su cuerpo y sangre. El sacrificio de la Israel según la carne, decía él, que era la Israel que sacrificaba. Y el sacrificio que hacían los paganos, que le ofrecían a Zeus, a Poseidón, a todos esos dioses paganos, animales, y que también San Pablo identifica sacrificio, pero dice que ese sacrificio es sacrílego y a los demonios. Entonces las personas cuando participaban de esos sacrificios y también venía a la misa, estaban comiendo de la víctima, del sacrificio ofrecido a Dios, que es la misa, y del sacrificio ofrecido a los demonios. Y San Pablo estaba corrigiendo eso. Lo importante en esto, hermanos, que vuelvo y reitero, que San Pablo está explicando que la misa es un verdadero y propio sacrificio. Voy a aprovechar ahora que comentas eso, siempre, ¿verdad? Así como hacemos ad extra, hacer ad intra con este tema, porque tú comentaste algo que no es indiferente en la realidad de nuestra Santa Iglesia. Y me explico.
muchas veces dentro de la misma iglesia hay hermanos que hacen lo mismo que lo que estaba señalando San Pablo. Vemos católicos que vienen y comulgan el cuerpo y la sangre de Cristo, pero por el lado se van a la logia de los masones, por el otro lado se van allá al santero, se van al otro lado allá el que le lee la mano, se van por el lado allá a, a leer el horóscopo, a practicar cosas de nueva era. Entonces, pero yo soy católico. Ah, sí, con el rosario aquí. Hay otros que hasta se hacen un tatuaje en la espalda de la Virgen y todo. Los más católicos del mundo. Yo creo que hasta Pablo Escobar era el más católico del mundo. Pero vamos, una cosa es tú verdaderamente ser partícipe de ese verdadero sacrificio de Cristo, y otra cosa es tú hacer, como decía San Pablo, a estar ofreciendo después sacrificios al demonio, que eso verdaderamente es lo que daña la reputación de nuestra Santa Iglesia, porque muchas veces vemos esos señalamientos, que los católicos, que si mira, que si dicen que adoran a Dios, pero lo que están es allá hartándose de homo, metiéndose drogas y buscando cosas de brujería. Ese es el problema de los malos ejemplos de católicos que lo que hacen es, como decía San Pablo, comulgan en la mesa de Dios y luego comulgan en la mesa de los demonios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y de paso hago otro señalamiento más. A veces también vemos católicos que creen más en el programa de la Josa de la Guadalupe, que ese programa más anticatólico no puede ser. Eso es lo que hace desvirtuar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y muchas veces por culpa de ese tipo de producción, la gente tiene un error, una imagen totalmente errónea de lo que es la iglesia. Y aprovecho a compartir, ¿verdad? Ya que hice ese señalamiento, quiero aprovechar, siguiendo con el tema de la Eucaristía, de la misa como sacrificio. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 611, nos dice: la Eucaristía que instituyó en ese momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Juan 17:19. Repito nuevamente, Juan 17:19, donde el Señor dice: por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Este misterio que vemos aquí es cuando el sacerdote está representando a Cristo, o sea, el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza. Roquel. Bueno, Adrián, y hay otro tema interesante. Mire, para los que tienen más dudas, voy a volver a comentar. Mire, en la antigua alianza les pedimos que investiguen, ¿no? Investiguen cómo se hacían los sacrificios. En la antigua alianza había panes sagrados, de los cuales solo podían comer los sacerdotes. De hecho, eso fue una cosa que Jesús habló de David, que dijo: mire, David fue allá y le pidió asilo a los sacerdotes y comió del pan del que solo tenían permiso de comer los sacerdotes. Pero también había una víctima, y esa víctima, parte de la ofrenda, que era un animal, el sacerdote tenía derecho a tener parte de esa porción de esa parte. ¿Para qué? Para su manutención, y no pecaba al coger esa parte. Y los sacerdotes comían propiamente de la víctima ofrecida por el pueblo, por alguien, o en nombre del pueblo, para Dios, podía comer, y se hacía a la vez, ese sacrificio se hacía para ellos, comunión y mesa a la vez, porque comían del sacrificio. Y esto hago la explicación, porque si no hago esta explicación, no se va a comprender el contexto de lo que está diciendo la carta a los hebreos, un versículo que dice, carta a los hebreos. Entonces, la carta a los hebreos compara esa realidad que se da en el Antiguo Testamento, donde se come de la víctima y a la vez se hace sacrificio, comunión y mesa, porque como del sacrificio, que eran los sacerdotes, a lo que tenemos nosotros ahora en la nueva alianza, que es para todos, no solo para el sacerdote, para todos los que estén en gracia, pueden tener comunión, una mesa donde participan, donde igual que ellos comemos y por lo tanto nos hacemos comunión. O sea que es altar y mesa a la vez para comer. Y miren lo que dice la carta a los hebreos, resumiendo todo esto que he hablado, porque él está hablando precisamente a los hebreos que conocían esto perfectamente. Por eso no le da mayores explicaciones. Dice Hebreos 13:10. Nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los ministros de la antigua alianza. ¿Cuál es ese altar?
que nosotros tenemos derecho, los cristianos, a comer, de que no tienen derecho los ministros de la antigua alianza, es ese altar, es la Santa Misa, la fracción del pan, como le quieran llamar, la Eucaristía. Ahí la mesa es verdaderamente mesa, porque es alimento, pero también altar, donde se ofrece la única víctima, que es Jesucristo. Así que esto es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, cuando nosotros comulgamos, como muy bien dice Adrián, nosotros nos hacemos uno con Cristo y participamos, entramos en comunión con ese sacrificio. Ahora, fíjense lo importante y haciendo una precisión litúrgica. Nosotros muchas veces, cuando el sacerdote está en la celebración de la misa, perdemos detalles porque, fíjense, cuando el sacerdote legítimo toma el cuerpo y la sangre de Cristo y lo eleva, dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué él está haciendo en ese momento? Él está haciendo un momento sublime de la misa donde él está ofreciendo en nombre del pueblo al Padre, nuevamente a Cristo. Y todos nosotros, si estamos en comunión en esa Eucaristía, estamos ofreciendo al Padre nuevamente a Cristo por todos nosotros, por los pecados, por nuestras peticiones. Es un momento tan grande que ni siquiera podemos entenderlo muy bien en esta tierra. Pero es un momento enorme donde nosotros tenemos la oportunidad única de hacer una oración perfecta. ¿Por qué? Porque todas nuestras oraciones son imperfectas. Todos nuestros sacrificios son imperfectos. Todos nosotros lo que hacemos, lo hacemos lleno de pecado, vanidad, de tanta cosa. Pero ahí tenemos la oportunidad de unirnos a un sacrificio perfecto para ofrecérselo a Dios. Por eso se dice que la misa es la oración perfecta. Ninguna oración, la que usted diga que le ponga, ninguna oración es comparable a la misa precisamente por la perfección y la santidad de quien ofrece y de la víctima que se ofrece, que es Cristo mismo. Adelante, Adrián. Eso que tú acabaste de decir es como dice el refrán, es la chera encima del tope. La misa es la oración perfecta. Ahí es donde se hace todo perfectamente. Se adora a Dios, se da gracias por todos los beneficios que nos ha dado, se pide perdón por todos nuestros sacrificios y de paso se ofrece un sacrificio expiatorio que es el sacrificio eterno de Jesucristo. Es algo que, como tú comentas, con los ojos naturales jamás ni nunca lo vamos a poder entender. A mí me fascina mucho y exhorto a los hermanos que nos están viendo, si no han tenido la oportunidad, de buscar información complementaria a esta que nosotros estamos dando, como por ejemplo el libro de Scott Hahn que se llama La Misa, el cielo en la tierra. Pueden ver también una serie de videos que hizo el hermano Frank Morera, donde habla sobre la Pascua eterna de nuestro Señor Jesucristo, y van a entender lo que nosotros estamos hablando, que la misa, aunque nosotros todos los días pensamos que nuevamente estamos repitiendo lo mismo, estamos siendo parte de un solo sacrificio que es atemporal. Hay tanta información, como dice el hermano Roquel, que por la bendición de Dios que nos ha dado las redes sociales para conseguir esta información, y muchas veces nosotros somos millonarios y preferimos morirnos de hambre porque lo que hacemos es mendigar en otros lugares cuando tenemos todo aquí, lo tenemos todo. Algo tan hermoso como este sacrificio eterno de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros somos partícipes al unirnos. Me gusta mucho para que nosotros tomemos en cuenta que la última cena sí tuvo un carácter sacrificial. Mateo 26, 27 al 28, cuando Jesús mismo dice, beban todos de ella, ¿de qué? De esa copa de vino, porque esta copa de vino que tenía el Señor, le decía, es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que se derrama por mucho para la remisión de los pecados. Repito de nuevo, Mateo 26 del 27 al 28. Claramente Cristo ahí deja saber que ese acto que está haciendo la última cena es un carácter sacrificial. Esa última cena es lo que nosotros decimos que es la primera misa, porque ahí es que Cristo está dejando ver lo que Él va a hacer con su cuerpo y con su sangre en lo que son las especies del pan y del vino. Por eso nuevamente hago el énfasis, como dije en un principio, si usted no tuvo la oportunidad de ver el capítulo anterior que nosotros hicimos sobre
la Eucaristía, sobre la presencia real de Cristo en la misma. Mira, les invito nuevamente a que cuando termine esta transmisión, desen una vueltita por ese programa para que ustedes entiendan en profundidad todo esto que nosotros estamos compartiendo, porque es como siempre decimos, son como las piezas de un rompecabezas. Cuando usted las pone juntas, comprende a profundidad. Y de paso también exhorto a los hermanos, todo aquel que tenga la oportunidad de ver la película del Gran Milagro, lo que dura es 1 hora, pero el contenido tiene una catequesis que ni todo el dinero del mundo puede pagarla, porque es algo sumamente hermoso, es la realidad espiritual que nosotros no podemos ver, que es lo que el hermano Roquel y este servidor estamos compartiendo, quizás desde el aspecto de lo que es la teoría, pero ahí lo vemos en la práctica. Hermano Roquel. Adrián, mira, y eso que tú estás hablando precisamente, hay elementos en la escritura que vale la pena explicitar. Por ejemplo, mire, y como dije, como tuve que hablar un poco hacia atrás, irme hacia atrás, y para explicar un concepto que se dice cuando hablábamos de la mesa, el sacrificio, el altar. Miren otro concepto interesante que también la Eucaristía se recoge en la Biblia sobre la Eucaristía como sacrificio, como la misa como sacrificio. Hay un personaje que probablemente muchos de ustedes conocen, no porque vivía en el barrio, sino que han escuchado hablar de él, se llama Abraham, ¿no? Entonces, Abraham, hemos escuchado mucho hablar de Abraham, pero dentro de la vida de Abraham se menciona algo interesante. Hay un sacerdote que se llama Melquisedec. Y Melquisedec hace algo que es único en todo el Antiguo Testamento. Y es que Melquisedec, para darle gracias a Dios, ofrece un sacrificio, no de animales, como si incluso se acostumbraba en esa época, ¿no? De hecho, el Abraham y los sacrificios que ofrecía eran de animales. Sin embargo, Melquisedec, como declara la palabra, dice sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, cuando lo va Abraham a ofrecerle a Melquisedec una ofrenda y le dice que le dé gracias a Dios por la victoria que había recibido, ¿qué hace Melquisedec? Hace una ofrenda de pan y de vino para alabar a Dios. Entonces hace un sacrificio, una ofrenda para, y miren, para que no crean que estamos echando cuento, vamos a buscar Génesis 14, 18 al 20. Dice la palabra, y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham de parte de Dios y el Altísimo creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios, el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces aquí vemos, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué tú ves ahí, hermano? Sí, es verdad que trajo pan y vino, pero ¿de dónde sacaste tú? Que eso fue un sacrificio. Bueno, es que la misma Biblia, usando el axioma que dicen algunos, que la misma Biblia se explica a sí misma. Bueno, este pasaje es interpretado en el Nuevo Testamento, nada menos que en la carta a los Hebreos, donde viene el escritor de la carta a los Hebreos, nos dice que Jesucristo es sacerdote eterno, según el modo, el rito, la forma de Melquisedec. Entonces, ¿cómo hizo Melquisedec el sacrificio? Con pan y vino. ¿Cómo hizo Jesucristo la última cena? Con pan y vino. ¿Y por qué lo declara sacerdote? Porque el sacerdote es el que ofrece sacrificio. Ahora, cuando uno lee sin tener todos estos elementos, uno lo pasa como quien pasa la escoba cuando está barriendo y no se fija mucho. Pero cuando uno le pone atención a los detalles, encuentra el sentido. Mira, vamos a leerlo ahora, lo que dice Hebreos 5, del 5 al 6. Hebreos 5, del 5 al 6, dice, por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué en común tienen Jesucristo y Melquisedec? Son sacerdotes, sacerdotes del Dios Altísimo, y que ofrecen un sacrificio de pan y de vino. Melquisedec lo hizo frente a Abraham, Jesucristo lo hizo en la última cena, volviendo a reiterar de otra manera, usando otro texto bíblico, que la Eucaristía, la misa, la última cena, como la quieran llamar, es verdadero y propio sacrificio. ¿Y cómo sabemos que se perpetúa? Porque Jesucristo lo ordenó. Él no dijo de que, bueno, aquí quedó el sacrificio, sino que dijo, hagan esto en memoria mía.
dio la orden que se renovara ese sacrificio una y otra vez para que se cumpliera esa realidad de que todos pudiéramos aprovecharnos de ese sacrificio. Adrián. Voy a aprovechar a compartir como si fuese una recopilación de lo que hemos comentado hasta ahora para beneficio de los hermanos. Y mientras voy recapitulando, voy aprovechando a citar los textos bíblicos para que así ellos puedan comprender a profundidad en sus hogares. Los puntos que voy a traer en línea para que comprendamos los hermanos que están viendo esta transmisión, lo que Roquel y yo hemos expuesto hasta el momento. Lo primero, la Pascua es decreto perpetuo. Lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 24. La Pascua es memorial y actualiza nuevamente la salida de Egipto. Éxodo 17, 27 y Éxodo 13, 8. Cristo celebró la cena como una Pascua. Lucas 22, 15. Cristo pide celebrar la cena como memorial. Lucas 22, 19. San Pablo dice que cada vez que comemos el pan y tomamos el vino, proclamamos la muerte del Señor. Primera de Corintios 11, 26. Entonces, ¿qué se actualiza en cada Eucaristía? ¿Qué se hace presente? Se hace presente la muerte del Señor en la cruz. Se actualiza y se vuelve a vivir. No como un mero símbolo que ni para los judíos lo era la Pascua, sino que Cristo se hace presente, pero no de manera cruenta como la cruz, sino de manera incruenta, sin derramamiento de sangre. Y eso es lo que él mismo dijo, que la copa es su sangre que se derrama en la cruz. Es lo que sucede cuando Cristo celebra el pan con los discípulos de Maús. Ya no los reconocen sangrientos, sino gloriosos. Eso lo vemos en Lucas 24, 31. En palabras sencillas, o como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, la última cena empezó en la mesa y terminó en la cruz. En la misma dimensión, logramos ver cómo el Nuevo Testamento coloca las dos acciones, la cena y la cruz. Y eso es algo que solamente encontramos en las iglesias católicas. Hermano Roquel. Muchas gracias, Adrián, por este excelente resumen. Yo también quisiera aportar, ya redondeando este tema, lo siguiente. Hermanos, hay una profecía interesantísima y que es una profecía precisamente de este único y propio sacrificio de la misa. La vamos a encontrar en Malaquías. Malaquías, en el texto del 1, 10 y 11, nos habla de que hay un sacrificio que cumple con varias condiciones. Pero la primera es que es un sacrificio que se ofrece en el tiempo. Segundo, es un sacrificio que no tiene limitaciones geográficas. Y además, es un sacrificio que es más puro que los sacrificios que hacían en la antigua alianza. ¿Quién puede cumplir con esa profecía? Los sacrificios paganos no pueden ser porque son sacrílegos. Los sacrificios propiamente del pueblo judío, no, porque primero ya el profeta lo estaba declarando impuro y además solamente se podían ofrecer válidamente en Jerusalén. ¿Cuál es el sacrificio que se puede ofrecer de oriente a poniente y que es puro y que se transmite en el tiempo? Es el único sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo cruento se hizo una sola vez en un solo lugar. Entonces, para que se cumpla tiene que ser un sacrificio puro y que sin limitaciones de tiempo. Mire, voy a leer el texto ahora después de la explicación para que veamos, le tomemos sabor. Dice: ojalá alguien de ustedes cerrara la puerta para que no encienda mi altar en vano. No me gustan nada, dice Yahvé Sebaot, ni me agradan las oblaciones que traen. Entonces dice la profecía aquí, dice: desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. ¿Cuál es el sacrificio que se hace entre las naciones? Que es pura, ¿no? Que se ofrece
y que es agradable a Dios. Como dije, el único que cumple con eso, esa profecía, es el santo sacrificio de la misa que hemos explicado hasta ahora. Yo simplemente quisiera, antes de pasarle la palabra a Adrián, leerle unas conclusiones que me parecen interesantes y quiero leerlas para que no porque pienso que no tienen desperdicio. Dice así: 1. La Eucaristía es verdaderamente un sacrificio propiciatorio con el cual conseguimos misericordia y hallamos gracia en el momento oportuno si nos acercamos a Dios con corazón sincero, fe, reverencia y arrepentidos. 2. Una sola y la misma es la víctima que se ofreció en la cruz, Jesucristo, y la que se ofrece ahora en el ministerio de los sacerdotes en la misa. 3. La diferencia consiste en la manera de ofrecerse. La primera fue de forma cruenta, es decir, sangrienta. Y la segunda, o sea, el de la misa, es incruenta, no sangrienta. Finalmente concluimos. Los frutos del sacrificio de la Santa Misa son tan abundantes que no solo se ofrecen con justa razón por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles que viven, sino también, según la tradición de los apóstoles, por los que han muerto en Cristo sin estar plenamente purgados o purificados. Tema que se va a abordar oportunamente, que es el tema del purgatorio. Muy bien, adelante, Adrián. Me gustaría también aprovechar, recordar a los hermanos que este sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Como dice Hebreos 9:25, Él no tuvo que santificarse repetidas veces. Como nos dice Hebreos 9:28, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados del mundo. Y como dice Hebreos 10:12, Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio. Y ese sacrificio es el que nosotros celebramos en cada Eucaristía. Y es por eso que me gustaría terminar compartiendo el numeral 1366 de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente: la Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, en otras palabras, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su futuro. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, Hebreos 7:24-27, en la última cena, la noche en que fue entregado, 1 Corintios 11:23, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetúa hasta el fin de los siglos, 1 Corintios 11:23, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Así que, hermano Roquel, yo creo que, como dice el refrán, más claro no canta un gallo, como tú también comentas siempre, hermano. Aquí está el video, al final de cuentas le pueden dar para adelante, para atrás, apuntar, leer y profundizar en sus hogares y al final de cuentas sacar sus propias conclusiones, para que vean que esto no es lo que dice el hermano Roquel, ni lo que dice el hermano Adrián, sino que lo que la iglesia ha enseñado por 20 siglos. Así que, no sé, Roquel, si hay algo más que quiera aportar. Yo quisiera dar un comentario de índole espiritual. Hermano, el propósito de Adrián y mío es que usted descubra, como dice el Evangelio, el tesoro escondido. Yo creo que muchos de ustedes tienen la gran dicha, y no lo saben, de tener cerca un tesoro escondido. Porque ¿cuál es aquí en América Latina, cuál es el barrio que no goce de tener una capilla o un templo? Y muy probablemente que se celebra la misa más de una vez por semana. Y muchas veces nosotros desperdiciamos esa oportunidad de ir a ese gran acontecimiento que es la Santa Misa. ¿Por qué? Porque tenemos que romper con algo, hermano, y se lo digo con sinceridad. Mire, la misa no es un show de circo, ni un momento de comedia, ni una obra de teatro. Nosotros no vamos a la misa a divertirnos, ni a entretenernos. La gente dice, ay, no, qué aburrido. Pero es que la misa no tiene el propósito ni de entretenernos, ni de sacarnos el aburrimiento, hacernos reír. Ni tampoco el sacerdote tiene el papel de ser un payaso que tiene que estar haciendo chistes para que usted se sienta bien. No, la misa es un acto serio
de culto a Dios Altísimo. Y nosotros tenemos que ir con las disposiciones espirituales para vivir ese momento de entrega único que tiene más valor. Miren, que les lo voy a decir, es el acto que tiene más valor en esta tierra, en la vida terrena y en la vida. No hay acto que a usted le parezca el nacimiento de un hijo suyo, su papá, lo que a usted le parezca. No hay acto más grande en esta tierra y ni en la tierra, ni en la vida venidera que ese. Y cuando nos enfrentemos al Señor, lamentaremos las ocasiones que pudimos haber ido a misa y no fuimos. Entonces, quitémonos la cabeza que nosotros tenemos que ir a la misa a pasar un buen rato, a divertirnos, a que nos levanten el ánimo y vayamos enfocados con lo que estamos hablando. Vamos es a un acto de culto donde le vamos a ofrecer sacrificio a Dios y procuremos entender lo que estamos haciendo para que lo podamos vivir y tendremos grandes frutos en nuestra vida. Adrián. Así mismo, como dice el hermano Roquel, yo creo que dimos en el clavo en ese aspecto, que los hermanos entiendan de una vez y por todas que la misa es el culto perfecto, que nosotros no podemos pretender ir allí a simplemente ya cumplir, como muchas veces decimos, y entender que si se nos hace larga la misa es porque nuestro amor por el Señor es corto. Reconozcamos bien que para la payasería está el circo. La misa es un lugar serio y de respeto. Por eso es que dice que lo santo es para los santos y es a lo que el Señor nos ha llamado. Así que saquemos provecho de esta oportunidad tan hermosa y vivamos el cielo en la tierra cada vez que vayamos a la misa. Bueno, Adrián, ha sido un verdadero privilegio estar contigo y con todos nuestros distinguidos hermanos aquí que estamos unidos por este programa. Y de mi parte, no nos queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa de apologética. La verdad los hará libre. Dios los bendiga. Hasta pronto.